la grabación. Correcto. Entonces ya iniciamos la grabación. Bueno, entonces ahora sí, les voy a mostrar en NetBeans cómo crear una aplicación usando Java. Usando Java y usando clases. Bueno, esperen, yo inicio acá. Es NetBeans. Muy bien, acá ya está el NetBeans. Voy a empezar a compartir. Bueno, listo, muchachos. Entonces ustedes tienen aquí su herramienta de trabajo llamada NetBeans. Vamos a crear un nuevo proyecto. Ese nuevo proyecto va a ser una aplicación Java. Y aquí le vamos a llamar, digamos, ejemplo Java, ¿cierto? O mejor, llamémoslo ejemplo clases. Listo. Y la vamos a finalizar. Entonces, en este momento se nos está creando el proyecto para ser usado con lenguaje de programación Java. Entonces, ustedes venían trabajando con este archivo, ¿cierto? Entonces, este es un archivo, una clase ejecutable, ¿cierto? Una interfaz que nos permite a nosotros ejecutar programas. Entonces, esto es lo que ustedes venían trabajando el trimestre pasado cuando vieron introducción a Java. Vamos a adicionarle o vamos a agregarle un ingrediente. Y el ingrediente se denomina clases. O sea, vamos a ingresar una clase en este proyecto. Entonces, miren cómo se realiza. Yo me vengo para este paquete, o sea, este es la carpeta de todo el proyecto, ¿cierto? Y está la carpeta source package. Dentro de la carpeta source package está este paquete, ¿cierto? Se llama ejemplo clases. Este paquete puede cambiar de nombre dependiendo del nombre que ustedes le den al proyecto cuando lo estén creando. Entonces aquí en este paquete, ¿cierto? Donde está la interfaz, mírenla, aquí está. Aquí en este paquete le vamos a dar clic derecho, New, y aquí en New vamos a seleccionar este archivo, denominado Java Class. Entonces yo lo voy a llamar clase, llamémoslo clase cálculo, por decir algo. Clase cálculo, y digámosle finalizar. Ese nombre puede ser cualquiera, ustedes pueden seleccionar cualquier nombre, ¿cierto? Les recomiendo que siempre que ustedes vayan a nombrar una clase, sin importar el nombre que ustedes le pongan, inicien con letra mayúscula. ¿Sí lo ven? Miren qué clase inicia con letra mayúscula. No pueden dejar espacios, no pueden utilizar ñes, no pueden utilizar tildes, porque el lenguaje de programación Java no les va a reconocer esos símbolos. De resto, pueden utilizar lo que quieran. Si van a utilizar dos palabras, por ejemplo, en este caso yo estoy utilizando clase cálculo, lo que yo hago es, a la segunda palabra, iniciarla con letra mayúscula. ¿Listo? Entonces, siempre que vayan a denominar una clase, utilicen siempre la primera letra en mayúscula. Y si son varias palabras, entonces el inicio de cada palabra también en mayúscula. Esa es la manera más adecuada como de trabajar. Listo. Entonces, miren, ya tenemos dos archivos. Tenemos la interfase, ¿cierto? Que fue la que nos creó Java al principio. Perdón, la que nos creó NetBeans al principio. Y tenemos la clase que acabamos de crear. Dentro de esa clase, nosotros podemos ingresar todos los atributos y todos los métodos que nosotros necesitamos utilizar para resolver cualquier problema. Ya saben que un atributo es una variable y un método es, es una, es una función. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta clase la voy a utilizar yo para crear una aplicación. Voy a poner aquí en los comentarios. Vamos a hacer una aplicación que nos permita hacer el cálculo
de la longitud de una circunferencia. Listo. Vamos a hacer el cálculo de la longitud de una circunferencia. Para ello, nosotros vamos a utilizar una fórmula en donde L es igual a 2 multiplicado pi. Ustedes saben que pi es una constante, ¿cierto? Por el radio. Por el radio. Entonces, esa es la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, aquí necesitamos dos cosas. Primero, definir unas variables. L es la variable que nos va a guardar el resultado de esta operación. Pi es una constante. Acuérdense, cuando nos enseñaron física en el colegio, nos decían que pi es igual a 3,1416, ¿cierto? Entonces pi es una constante y r va a ser otra variable. Entonces aquí yo voy a definir esas variables. Recuerden que las variables son atributos. Cuando estemos hablando de programación orientada a objetos, una variable es lo mismo que atributo. Entonces, cuando yo esté hablando de atributos, ustedes inmediatamente van a saber qué es una variable. Entonces, el primer atributo que yo voy a definir es L. ¿Listo? Entonces, lo voy a definir como público. Va a ser del tipo real, ¿cierto? Y lo voy a llamar L, con mayúscula, L, punto y coma. Ahí está mi primer atributo. El segundo atributo lo vamos a denominar public, ¿cierto? Este va a ser también de tipo real y lo voy a denominar R. Listo. Y ahora vamos a definir la constante. Acuérdense que el tema que estamos tratando se denomina variables, constantes, ¿cierto? Y tipos de variables. Entonces, ¿cómo se define una constante? Para los que no saben, se definen de la siguiente manera. Defino como estática, ¿cierto? Como estática final, le doy el nombre y le asigno un valor. En este caso es 3,1416, que es el valor de las constantes de la constante pi. Listo. Aquí me dice que, bueno, tengo que definirlo como real, ¿cierto? Porque el número 3,1416 es un número real, o sea, contiene números decimales. Aquí me saca una advertencia, pero estas advertencias, cuando tienen el triángulo amarillo, no tienen ningún problema, ¿cierto? Es una advertencia. Simplemente él me está diciendo, me está dando como una sugerencia. Si yo quiero, pues le doy clic y él lo que hace es ejecutar la sugerencia, ¿cierto? Por aquí me saca otra sugerencia. O sea, no es necesario que lo hagan. Pero si ustedes quieren, lo pueden hacer, ¿cierto? Aquí pues me saca una ventana para yo definir constantes, entonces no lo vamos a hacer por acá, sino que lo vamos a dejar de esta manera, ¿listo? Entonces esa es una constante. O sea, siempre pi va a valer ese valor. ¿Listo? Entonces ya creamos las variables. Ahora, vamos a crear las funciones o métodos, ¿cierto? Entonces el primer método que vamos a hacer, lo vamos a denominar público. Este método no me va a devolver ningún valor y lo voy a llamar longitud circunferencia. Longitud circunferencia. No tiene parámetros de entrada, abro y cierro tablas. Listo. Entonces acá, dentro de este método, yo lo que voy a hacer es calcular la longitud de la circunferencia. Entonces, la fórmula dice que L mayúscula es igual a la multiplicación de 2 por pi por r, ¿cierto? Punto y coma.
Entonces, notemos lo siguiente. Yo necesito ingresar un valor R. O sea, para que la fórmula me funcione, necesito conocer el radio, ¿cierto? Entonces, como pi es una constante, no necesito definirla. Perdón, no necesito saber el valor porque ya lo conozco, es 3,1416, pero el radio yo no lo conozco, yo lo ignoro. Entonces ese radio que está acá en la fórmula, yo tengo que ingresarlo por los atributos de la función. Entonces ese radio del tipo real, bueno, no lo ingresemos por acá por ahora. Démoslo así por ahora. Entonces quedamos de acuerdo que el radio es un valor que yo tengo que capturar. Entonces miren, aquí ya creé mi clase, esta es mi clase. Ahora, yo tengo que venir a la interfase. Acá en la interfase es donde yo voy a poder utilizar la clase. ¿Listo? Esta clase que acabo de crear, la utilizo acá desde la interfase. Entonces, ¿cómo hago? Primero tengo que crear un objeto que pertenezca a esa clase. Entonces yo llamo la clase cálculo y le pongo un nombre, digamos que lo vamos a llamar objeto cálculo. Es igual a new clase cálculo. Ahora cierro paréntesis, punto y coma. Miren, aquí lo que yo acabo de hacer con esto es crear un objeto llamado cálculo y ese objeto pertenece a la clase cálculo. O sea que por medio de este objeto que yo acabo de crear acá, voy a acceder a estos atributos y voy a acceder a este método. ¿Listo? ¿Utilizando qué? El objeto cálculo. Listo. Ahora, ¿yo qué necesito? Yo necesito mostrarle a la persona en pantalla, a la persona que bueno, antes de eso, yo necesito crear un objeto que me permita capturar por el teclado los valores. ¿Cuáles valores? El radio, ¿cierto? Es el único que necesito. 2, ya sabemos que es un número. Pi, ya sabemos que vale 3,1416. Y radio es el único que no conocemos, ¿cierto? Entonces, ese radio es el que nosotros tenemos que ingresar por el teclado. O sea, la persona que va a utilizar la aplicación debe ingresar por el teclado el valor del radio para poder hacer este cálculo y encontrar L, que es la longitud. Entonces, para eso vamos a utilizar una clase llamada scanner, ¿cierto? En esa clase vamos a crear un objeto llamado teclado, y aquí vamos a decir que new scanner system.in. Acá me saca una advertencia. Yo lo que debo hacer es dar clic en esa advertencia y debo importar, miren, debo importar la clase scanner porque la estoy usando. Esa clase scanner es una clase que ya está desarrollada, ya está hecha en lenguaje de programación Java y yo la puedo utilizar. Entonces, miren, acabo de crear otro objeto denominado teclado. Por medio de ese objeto, yo voy a ingresar los valores que necesito para hacer el cálculo de la longitud de la circunferencia. Entonces, por pantalla, yo lo que voy a hacer es enviarle un mensaje al usuario diciéndole, ingrese el radio, ¿cierto? Entonces el usuario va a ingresar el radio. Cuando el usuario ingrese el radio, yo lo tengo que capturar por medio del teclado, mírenlo acá, por medio del teclado. Pero ese radio yo tengo que guardarlo en el atributo R, mírenlo acá. Listo. ¿Quién contiene R? A R lo contiene el objeto cálculo. Entonces yo digo, objeto cálculo, punto, y ahí aparece R, mírenlo acá, acá está R. Listo. Voy a decir que eso es igual. Entonces noten lo siguiente. Como R es real
miren, aquí dice double, yo tengo que utilizar la siguiente clase, double, ¿cierto? Punto, parse, double, teclado, punto, next, punto, next, next, double, digámoslo así. ¿Qué hicimos ahí? Yo les voy a explicar. Me está rechazando el next double. Pongámosle punto next. Punto next. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Por teclado, estamos capturando un valor. Recuerden que todo lo que capturamos por teclado es del tipo string. ¿Listo? Y eso que estamos capturando por teclado debe convertirse en un número real. Entonces, para eso estamos utilizando esta línea, double.parseDouble, para que todo lo que ingresemos por el teclado se convierta en un número real y lo podamos guardar en el atributo R, ¿cierto? Porque R está definido como real. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, luego de capturar R, nosotros lo que tenemos que hacer es ejecutar esta función, ¿cierto? Ejecutar esta función. Entonces, para ejecutar esta función, simplemente llamamos al objeto cálculo, punto, y buscamos el nombre de la función. La función se llama longitud circunferencia. Damos enter. Listo. Ahí ya con esto lo que hicimos fue llamar este método y ejecutarlo. Cuando el método se ejecute, se hace esta operación, ¿cierto? Ya sabemos que R es lo que la persona ingresó por el teclado. Se ejecuta la operación y el resultado se guarda en L. Entonces, como el resultado está en L, yo voy a mostrar en pantalla el resultado. Entonces voy a decir system.out.print ln, ¿cierto? Acá voy a poner un mensaje, voy a decir la longitud de la circunferencia es igual. Acá con este símbolo, con el más, voy a concatenar esa respuesta. Esa respuesta, ¿quién la tiene? La tiene el atributo L. Miren que acá, ¿cierto? En L se va a guardar el resultado y ese L pertenece a la clase cálculo, ¿cierto? Y la clase cálculo tiene un objeto llamado cálculo. Entonces yo digo objeto cálculo punto L. Y de esa manera debería funcionar la aplicación. Vamos a ver si funciona. Vamos a correr. Esperamos un momentico que empiece a ejecutar. Dice ingrese el radio. Voy a ingresar, por decir algo, el 4. Le digo enter. Y me dice que la longitud de la circunferencia equivale a 25.1328. Miren, ahí funcionó nuestra aplicación. Entonces, miren, a todo lo que ustedes venían trabajando en introducción a Java, que era esta interfaz, ¿cierto? Ustedes saben trabajar más que suficiente con este método principal, public static void main, ¿cierto? A eso le adicionamos, ¿qué? Una nueva clase, miren, una clase llamada cálculo. ¿Esa clase qué contiene? Contiene atributos y contiene métodos, ¿cierto? Simplemente acá lo que estamos haciendo es crear un objeto. Estamos creando un objeto con esta línea, ¿cierto? Esa es la manera de crear el objeto. Primero llamamos la clase, luego bautizamos con un nombre el objeto, ponemos el símbolo igual, escribimos la palabra reservada new y llamamos de nuevo la clase seguido de paréntesis vacíos, ¿cierto? Y punto y coma. Con esta línea nosotros vamos a crear todos los objetos que pertenezcan a cualquier clase. Miren que acá estamos haciendo lo mismo. Estamos llamando una clase, ¿cierto? Estamos dándole un nombre a ese objeto. Utilizamos el símbolo igual
la palabra reservada new y llamamos de nuevo la clase. Solo que esta clase recibe uno o ejecuta unos parámetros, ¿cierto? Esta clase los ejecuta, esta no, esta sí. Pero miren que la sintaxis es la misma. Clase, nombre del objeto, símbolo igual, palabra reservada new y otra vez la clase. Entonces esa es la manera en la cual nosotros vamos a poder crear objetos pertenecientes a una clase. Y a partir de ese objeto nosotros podemos acceder a todos los atributos y los métodos, que fue lo que hicimos acá. Listo. Eso fue lo que hicimos. Llamar al objeto y acceder al atributo. Llamar al objeto y acceder al método. Aquí, llamar al objeto y acceder al atributo. Ese es el principio de la programación orientada a objetos con lenguaje de programación Java. Entonces, escucho preguntas. ¿Quién tiene una pregunta para hacer? Acuérdense que las preguntas las pueden hacer por el chat o activando sus micrófonos. Es una pregunta, ¿usted nos va a mandar Sí. este enlace al grupo o al correo? La grabación. Esta grabación, apenas terminemos y yo ya tenga acceso al link de la grabación, esa se va a mandar. Primero, se envía automáticamente por este grupo de Teams, pero adicionalmente yo lo voy a enviar por el grupo de WhatsApp, listo, para que lo tengan ahí a la mano. Y aparte de eso, también les voy a mandar un tutorial, un documento paso a paso, haciendo otro programa, otra aplicación, utilizando clases, para que ustedes lo practiquen y junto con el video, ustedes vayan haciendo o vayan asimilando mejor este tema de trabajar con clases. ¿Listo? ¿Quién más quiere preguntar algo? ¿Quién tiene otra duda? ¿O les quedó todo muy claro? Entonces, no se guarden las preguntas porque después cuando ustedes estén haciendo los ejercicios, ahí es donde van a decir, ve, ¿cómo era que se hacía esto? Yo no pregunté. Entonces, la idea de estas videoconferencias es aprovecharlas al máximo, haciendo todas las preguntas que se les ocurra. O sea, no importa qué tipo de preguntas se les ocurra, todas las preguntas son válidas. Entonces, no se guarden la pregunta que tengan ahí en este momento. Instru, una pregunta. Sí, dime. ¿Usted nos va a mandar ahorita las 10 preguntas por aquí o por WhatsApp? Las 10 preguntas las mando por WhatsApp. Ah, listo. ¿Y por dónde se las enviamos? ¿Por donde usted nos mandó ahorita el enlace o nos manda también esta diapositiva de la que nos mandó ahorita? La que nos mostró al principio. Las preguntas, ahí al final yo voy a escribir por dónde lo envían. Por lo general, me lo van a enviar es por correo electrónico, ¿cierto? Yo ahí les voy a escribir al final de las 10 preguntas, les voy a escribir el correo electrónico para que ustedes me las envíen por ahí la respuesta, ¿cierto? Entonces, eso lo publico por el grupo de WhatsApp. Y también por el grupo de WhatsApp les voy a mandar los ejercicios que deben hacer, individual o en grupo, como ustedes quieran, que son para entregar dentro de 8 días. Entonces, las preguntas hay que entregarlas hoy mismo, ¿cierto? El resultado de las preguntas. O sea, después de la videoconferencia, ustedes continúan en formación hasta las 2 de la tarde conmigo, ¿cierto? En ese tiempo, ustedes van a desarrollar esas 10 preguntas. ¿Listo? Desarrollan esas 10 preguntas y me las envían al correo electrónico. ¿Y el grupo de cuántas personas se puede? Les queda máximo 3 personas. Máximo 3 personas.
Recuerden que si van a hacer grupos de trabajo, no se pueden reunir de manera física, porque de nada tendría sentido este esfuerzo que estamos haciendo con la cuarentena si nos vamos a reunir de manera física. Si lo van a hacer en grupo, reúnanse de manera virtual. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, yo les, terminada la videoconferencia, yo les voy a enviar el cuestionario de las 10 preguntas que es para resolver hoy, que es con base en la lectura que hicieron. Y les voy a enviar los ejercicios que deben realizar durante el transcurso de esta semana, ¿cierto? Utilizando las clases. También les voy a enviar el link de este video y les voy a enviar un documento paso a paso de apoyo para que ustedes realicen aplicaciones utilizando clases. O sea, son suficientes herramientas para que ustedes ya puedan empezar a trabajar. De todas formas, ustedes saben que por el grupo de WhatsApp o de manera directa, ya, escribiéndome a mi WhatsApp directamente, ustedes me pueden consultar cualquier pregunta que tengan. Listo, cualquier inquietud, ustedes la pueden realizar, no hay ningún problema, yo estoy pendiente de los requerimientos de ustedes. Listo. ¿Qué más preguntas tienen? Nada, no hay más dudas. Tengo una preguntita. Sí. El correo, o sea, se lo mandamos, pero desde el correo del SENA o el personal que uno usa. Ah, no, ustedes lo pueden enviar desde donde quieran, ¿cierto? Me lo envían a mi correo, pero lo pueden utilizar el correo que quieran, el personal o el del SENA, no hay ningún problema. Lo importante es que los trabajos me los envíen a mi correo, ¿listo? Recuerden que en el documento de los ejercicios, ahí está mi correo. Y en el otro documento que les voy a enviar con las preguntas también va a estar mi correo electrónico para que lo tengan ahí pendiente. Bueno, muchas gracias. Bueno, con gusto. ¿Más? ¿Quiere preguntar algo? Bueno, no hay más preguntas entonces, muchachos. No. Bueno, entonces si no hay más preguntas, voy a dar por finalizada la sesión, ¿cierto? En unos 10 minuticos, 10, 15 minuticos más o menos, les estaré enviando el cuestionario al grupo de WhatsApp para que estén pendientes, ¿listo? Para que estén pendientes. Entonces, quedamos en eso. Les mando el cuestionario, les mando los ejercicios, les mando el link del video y les voy a mandar un tutorial paso a paso para que ustedes practiquen y se puedan basar para poder resolver los ejercicios. ¿Listo? Les voy a enviar esos 4 elementos en el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Para que estén pendientes entonces. Ya saben, cualquier duda, cualquier inquietud, yo aquí estoy disponible para ustedes. Recuerden que la formación va hasta las 2 de la tarde, entonces finalizada la videoconferencia, continuamos en formación. ¿Listo?